¿Sí se escucha? Bueno, eh, vamos a comenzar entonces con la unidad 4. Eh, Vamos a tocar el tema de logaritmos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de lo que son los logaritmos. ¿Listo? Generalmente cuando tenemos logaritmos, vamos a referirnos a lo siguiente. Logaritmo en base A de X igual a B, ¿ya? ¿Cómo se relaciona esto? Por ejemplo, logaritmo en base 10 de 10 es 1. Logaritmo en base 10 de 100 es 2. ¿Y cuál es la relación? Que esto de aquí es 10 es la base elevado al logaritmo, es decir, a 1. Acá el 100 es 10 elevado al cuadrado. Si tenemos logaritmo en base 10 de 1000, eso es 3. Y esto es que 1000 es la base 10 elevado al cubo, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, podemos ver que X es A elevado a B, ¿no? O, si quieren verlo así, logaritmo en base A de N, si es igual a X, ¿qué significa? Que N es A elevado a X, ¿no? De esa forma. Ahora, ¿qué propiedades tenemos con estos logaritmos? Tenemos distintas propiedades. La primera es la siguiente. Logaritmo en base A de N elevado a una potencia, es decir, elevado a M, es igual a M veces el logaritmo. ¿De acuerdo? Otro, el de, logaritmo en base A de N sobre perdón, ¿ya? El logaritmo en base A de N por M, escrito de esta forma, es logaritmo en base A de N más el logaritmo en base A de M. Si tuviéramos N sobre M, esto es
logaritmo en base a de n menos logaritmo en base a de e. ¿Qué otras propiedades más tenemos? Si tuviéramos el logaritmo de una raíz, por ejemplo, raíz mésima de n, esto es 1/m, logaritmo en base a de e, ¿no? Tenemos estas cuatro propiedades. La siguiente propiedad trata de lo que es un cambio de base, ¿no? Por ejemplo, logaritmo en base a de n puede escribirse como una división de logaritmos, de la siguiente forma. Tenemos un logaritmo en otra base, por ejemplo, logaritmo en base b de n, y abajo logaritmo en base b de a. Esta propiedad nos permite cambiar la base de un logaritmo y es muy útil en algunas situaciones. Bien, vamos a ir resolviendo algunos ejercicios aquí del banco que tenemos. Ok, bien, ustedes igual tienen tomando lo que es el banco. Vamos a ver algunos ejercicios para explicar cómo se aplican las distintas propiedades de los logaritmos. Bien, veamos qué tenemos aquí. Tenemos lo siguiente. Nos dice logaritmo de 4,8 más logaritmo de 100 menos logaritmo de 25. El valor del logaritmo de 4,8 más logaritmo de 100 menos logaritmo de 25 corresponde a una de las alternativas siguientes, dice, ¿no?
Entonces, ¿qué podemos aplicar de esto de acá? Primero, cuando el logaritmo, si ustedes observan, el logaritmo no tiene una base, ¿no? Por ejemplo, si yo lo pusiera así, el logaritmo de 10 sería 1. Cuando la base no se presencia, se sobreentiende que la base es 10. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos acá son logaritmos todos de base 10. ¿Qué podemos hacer? Yo tengo logaritmo en base a más logaritmo de b, ¿no? Logaritmo de a más logaritmo de b es el producto entre a por b. Entonces, aquí tendríamos lo siguiente. Logaritmo de 4,8 por 100 menos logaritmo de 25. 4,8 por 100. Esto es logaritmo de 480 menos logaritmo de 25. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a tener logaritmo de 480 sobre 25. ¿Listo? Ahora, con eso de ahí, perdón, de la resta, sale de aquí, ¿no? Logaritmo en base A menos logaritmo en base B vendría a ser logaritmo de A sobre B, ¿no? Logaritmo de A menos logaritmo de B es logaritmo de A sobre B. Dentro de la fracción podemos simplificar, ¿no? Entonces aquí esto queda de esta forma. Podemos dividir 480 entre 5, nos daría de, perdón, aquí sería 9 por 5, 45, sería 96, ¿no? 96 entre 5. Si eso lo dividimos, nos da el resultado C. Sí, sale C. 96 entre 5 es justamente 19,2. Y sería 1, 9, ponemos la fracción, ponemos la coma decimal, y aquí esto se queda en 0. Efectivamente, el logaritmo de 19,2. La respuesta correcta es el inciso C. Bien, ¿alguna pregunta tal vez que tengan? Bien, veamos este segundo ejercicio.
Nos dice cuál es el valor del logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 4 de 16 menos el logaritmo en base 3 de 27. No, recordemos, el logaritmo en base a de n es igual a x, sí, solo si a elevado a x es n. Entonces, vamos a buscar a qué número debo elevar la base para obtener un 8. En este caso, ¿a qué número se debe elevar la base 2? ¿Con qué exponente lo elevamos para obtener el 8? Nosotros sabemos que 8 es correcto, ¿no? 8 es 2 al cubo. Del 4, ¿cuánto es 16? 4 al cuadrado, y del 27, tomando la base 3, ¿qué exponente debo utilizar para obtener el 27? Esto es 3 al cubo. Entonces, este logaritmo es 3, porque 2 elevado a 3 es 8. Más este logaritmo de aquí es 2, porque 4 elevado al cuadrado es 16. Y este logaritmo de acá es 3, porque 3, que es la base, elevado al cubo es 27. Simplificamos y el resultado sería 2, ¿no? ¿Cuál aquí sería la respuesta? No hay dos positivos o negativos nomás. Ya. ¿Cuánto sale el inciso D? Esto sería igual 2, ¿no? Así que aquí la respuesta es el inciso D, ¿no? Por si acaso, el logaritmo en base 6 de 36 también es 2. Y como aquí me sale 2, al ser el mismo valor, la respuesta sería el inciso D, ¿no? Uno pensaría que es esto de aquí, pero no, no es menos 2. ¿De acuerdo? Aquí había que hacer doble cálculo, ¿no? Resolver la expresión del problema y resolver la expresión de los incisos. ¿Alguna pregunta del ejercicio? Disculpe, Sí, lo escucho, dígame. solo cuando son de la misma base puedo aplicar las propiedades. Eh, sí, correcto. Por ejemplo, en ese ejercicio, ¿por qué no apliqué la propiedad de la suma? Para ocupar la propiedad de la suma, las bases tienen que ser iguales, ¿no? Aquí está la definición en realidad, ¿no? Si tienen una misma base, yo puedo ocupar la suma, que va a dar un producto, y si tienen las mismas bases y hay una resta, se hace una fracción, ¿no? Una división. Ahora, en el ejercicio 122, no puedo aplicar esa propiedad porque si se dan cuenta, las bases son distintas, ¿no? Como las bases son distintas,
no podría aplicar lo que es justamente, ¿no? Esas propiedades de la suma y la resta de logaritmos. Ya, gracias. Ok, continuemos entonces. Tenemos el siguiente ejercicio. ¿Cuánto creen ustedes que sale este ejercicio? Vamos a resolver, ¿no? Entonces, acá tenemos lo siguiente. Logaritmo de 27, base 27 de 3, más logaritmo en base 2 de 32, ¿no? ¿Qué podemos usar acá? Podríamos interpretar, ¿no? Recuerden, logaritmo en base a de n igual a x. Sí, solo si n es a elevado a x. O pueden hacer lo siguiente. Logaritmo en base a de n, un cambio de base se llama esto. Logaritmo en base b de n, logaritmo en base b de a. Cualquiera de las dos nos va a funcionar. Ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, entre 27 y 3, a mí me conviene cambiarlo a base 3, ¿no? Logaritmo en base 3 de 3 sobre logaritmo en base 3 de 27. Más, ya está fácil, ¿no? ¿A qué exponente elevamos la base 2 para obtener 32? Y ahí la respuesta es 5, ¿no? Porque 2 elevado a la 5 es 32. Y acá, esto siempre se va a cumplir. Logaritmo en base a de a es 1. Esto de acá va a ser 1 sobre el logaritmo en base 3 de 27, que hace un momento lo calculamos, ¿no? ¿A qué número elevo el 3 para obtener 27? Sería un tercio. Y esto de acá es 5 más un tercio, ¿no? Ponemos sobre una fracción, sería 1 más 15, 16 tercios. ¿Cuál es el inciso aquí? ¿Cuál es la respuesta? El A. El inciso A, ¿no? Si esto lo escriben como un número mixto, ¿no? Son 5 enteros y un tercio. Eso es un número mixto. Tiene parte entera y parte fraccionaria. Correcto, es el inciso A. ¿Alguna pregunta tal vez de este ejercicio?
Ok, continuamos con el ejercicio 124. Dice lo siguiente, ¿no? La expresión logaritmo de 6 séptimos menos logaritmo de 2 tercios. ¿A qué equivale? Tenemos entonces logaritmo de 6 séptimos menos logaritmo de 2 tercios. ¿Qué se puede hacer acá? Sencillo. Voy a utilizar, como son bases iguales, ¿no? Aquí se entiende que es 10, aquí igual, por más que no esté escrito, el logaritmo es un logaritmo en base 10, cuando no se especifica la base. Si pillaran ese logaritmo natural se llama, aquí la base es este número e, ¿no? Es la base de los logaritmos neperianos o naturales. En este caso es logaritmo en base 10 de 6 séptimos menos logaritmo en base 10 de 2 tercios. Utilizando la resta de logaritmos, esto es 6 séptimos sobre 2 tercios. De esa forma, ¿ya? Ahora, vamos a hacer la división de esta fracción. Medios con medios, enteros con enteros. Extremos con extremos, ¿no? 6 por 3 es 18 y 7 por 2 es 14. Hacemos la simplificación, la mitad es 9, la mitad es 7 y nos queda logaritmo de 9 sobre 7. Si separamos esa fracción, ¿cuánto nos va a quedar? Logaritmo de 9 menos logaritmo de 7. Y a su vez, logaritmo de 9 es logaritmo de 3 al cuadrado menos logaritmo de 7. Aquí podemos ocupar la siguiente propiedad, ¿no? Logaritmo de a elevado a n es n veces el logaritmo de a. ¿Listo? Entonces aquí sería 2 veces logaritmo en base 3 menos logaritmo de 7. Bien, ¿cuál es la respuesta aquí? ¿Cuál inciso es la respuesta? B. Sería el inciso B, ¿no? Bien, ¿alguna consulta de este ejercicio? Dicen, ¿hasta este tema va a ser el segundo examen o va a haber otro tema más? Nos falta 2 temas más. Tenemos que ver geometría y la unidad 6 no recuerdo el nombre. Creo que es trigonometría. Sí, trigonometría y geometría nos falta. Disculpe, ¿y usted cree que el segundo examen va a ser de lo que estamos avanzando o igual va a haber preguntas así de los anteriores temas? El segundo examen es de todo el contenido, así que sí van a entrar preguntas de los anteriores temas, ¿no? Obviamente en menos cantidad, tal vez entre 2 o 3 de las 10, pero lo que más va a haber va a ser de estos últimos temas que estamos avanzando.
Ya, gracias. Ok, vamos a hacer este ejercicio de acá. ¿Ya? A ver, tenemos logaritmo en base 8 de 32 menos logaritmo en base 2 de 16. ¿Qué resultado sale de eso? Vamos a aplicar la propiedad, ¿no? Cambio de base sería logaritmo en base 2 de 32 sobre logaritmo en base 2 de 8. Logaritmo en base 2 de 16, 2 a la 4 sabemos que es 16, por lo cual sería 4. Lo mismo acá. Acá sería 2 elevado a 5 es 32, el logaritmo es 5, y abajo 2 elevado al cubo, sabemos que es 8, por lo cual nos queda este resultado. Tenemos 3, 5, y 4 por 3 es menos 12. Tenemos menos 7 tercios. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Correcto, ¿no? Es el inciso E. Solo que ahí la fracción está escrita por números mixtos, ¿no? ¿Cómo se saca el número mixto? Es sencillo. Sería 73, el próximo entero de 3 es 6, así que sería menos 2 enteros y un tercio, ¿no? Transformar el número mixto a fracción es fácil, ¿no? Es el número entero por el denominador más el numerador. Entonces aquí es el inciso E. Disculpe, ¿puede volver a repetir dónde aplicó la propiedad, por favor? Claro, la propiedad dice lo siguiente. Logaritmo en base a de n, lo cambio la base, una base que yo prefiera. Podría ser una base b de n y una base b de a, ¿no? Y la base que he escogido es la base 2. Logaritmo en base 2 de 32 es 5 y logaritmo en base 2 de 8 es 3. Ahí el resultado nos da 5 tercios. Ahora, ¿cómo verificas vos realmente si, perdón, esto lo voy a dejar. ¿Cómo verificamos que realmente sí es el logaritmo? Aplicando lo de hace rato, ¿no? Se supone que 8 elevado a 5 tercios tiene que ser igual a 32. ¿Será verdad eso? ¿Qué dicen ustedes? En teoría debería ser cierto. Ahora, voy a aplicar lo siguiente. ¿Cómo se puede escribir el 8? Como 2 tercios, ¿no? 2 tercios elevado a 5 tercios. ¿Y el 32 cómo se escribe? 2 a la 5. ¿Qué podemos observar ahí? Esto sería 3 por 5 tercios
el exponente de 2, y aquí sería 2 a la 5. ¿Qué ocurre acá? Simplifico, y 2 a la quinta, 2 a la quinta, 2. Es decir, que esto de acá, es decir, 5 tercios, es el logaritmo en base 8 de 32. ¿Por qué es el logaritmo en base 8 de 32? Porque si elevamos el número 8, que es la base, a 5 tercios, nos va a dar como resultado 32, ¿no? Que es esta prueba de acá. ¿Bien? Siempre que vean más que todo que la base no es compatible, ¿no? Con el número, y existe una base que es común en este caso, entre el 8 y el 32. La base común para hallar el logaritmo sería la base 2, ¿no? Ahí obtenemos números directos, ¿no? En esos casos es útil utilizar el cambio de base, que es esta propiedad de acá. Igual lo ocupamos con el 3 y 27, ¿no? Acá está. Ajá, 27 y 3. ¿Cuál era su base común? Su base común era 3 y 3. En el caso del 8 y el 32, la base sería la base 2. ¿Listo? No sé si se entendió mejor ahora. Sí, sí, gracias. Ok, ok. Bien, continuando entonces, tenemos algo nuevo. Ahí me dice, logaritmo en base x de 1 sobre 64 es igual a menos 6. ¿Cuál es el valor de x? ¿No? Podríamos probar con cada uno de los incisos y ver con cuál realmente se cumple la igualdad, ¿no? O podemos hacer lo siguiente. Planteamos una ecuación. La ecuación me dice que el logaritmo en base x de 1 sobre 64 es igual a ¿cuánto? A menos 6. Por propiedades del logaritmo, yo sé que 1 sobre 64 es x a la menos 6. ¿Por qué? No, la propiedad me dice logaritmo en base a de n igual a x. Sí, solo si la base elevado al logaritmo es n. Y en este caso estoy aplicando lo mismo. Más conocido, logaritmo de 100 es 2. ¿Por qué razón? Aquí sabemos que la base es 10, ¿no? Porque 10 elevado al cuadrado es 100. O directo, ¿no? 100 es la base elevado al logaritmo. En este caso, ¿cuál vendría a ser la base? La base es x. ¿Cuál es el resultado? El resultado es menos 6. ¿Y a quién se le está sacando el logaritmo? A 1 sobre 64. Entonces, tenemos lo siguiente. 1 sobre 64 es 2 elevado a 6.
Y aquí tenemos 1 sobre x a la 6, ¿no? A menos n era 1 sobre a la n. En este caso, x6 divide al 1, pasa a multiplicar. 2 a la 6 divide a 1 de este lado, pasa a multiplicar. Sacamos raíz y raíz. ¿Y cuánto nos queda? Que x es igual a 2. Entonces, el inciso sería el inciso D. Bien, ¿alguna consulta del ejercicio? Esa es la relación que existe, ¿no? Entre un logaritmo y la base de dicho logaritmo. En base a eso ya podemos hacer un despeje de una ecuación, ¿no? En este caso el valor de x es 2. Bien, continuamos con el ejercicio 127. ¿Cuál dice lo siguiente? Dice, si x es logaritmo de 0,48 menos logaritmo de 0,125. ¿Cuánto vale x? X es la resta de estos logaritmos. Entonces, esto es logaritmo 0,48 arriba, ¿no? Menos 0,125. Logaritmo de A menos logaritmo de B, ojo, tienen la misma base, es logaritmo de A sobre B. ¿Ok? Dentro está esta fracción. Voy a trabajar de esta forma. 0,48, 0,125. Lo voy a multiplicar por 10 y divido entre 10. ¿Cuánto nos da eso? 1, ¿no? Pero este 10 hace recorrer la coma hacia la derecha arriba y hacia la derecha abajo. Si vuelvo a multiplicar por 10, recorre la coma aquí y la coma acá. Si vuelvo a multiplicar por 10, ¿dónde recorre la coma? Aquí hay un 0, se recorre la coma y acá. Haciendo todo eso, nos va a quedar logaritmo de 480 sobre 125. Directamente pude haber colocado, ¿no? Aquí es 48, arriba y abajo es 125. ¿Cuántos decimales hay? 125 tiene 3 decimales. Multiplicaba 10 al cubo, 10 al cubo, ¿no? Para desaparecer la coma. Nos queda 480 sobre 125. Si simplificamos esa fracción, nos va a quedar lo siguiente.
480 puedo dividir entre 2, puedo dividir entre 2, y sería 30, 15, 3 y 5. ¿No? Entonces 480 es 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a la quinta por 3 por 5. Logaritmo 2 a la quinta por 3 por 5. ¿Y cuánto es 125? Es directamente 5 al cubo. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. De acá, ¿qué vamos a simplificar? Vamos a tener logaritmo 2 a la 5, este 5 de aquí con un 5 de acá, por 3 sobre 5 al cuadrado. Si lo separamos, logaritmo de una división es la resta de esos logaritmos, y de este producto se separa en suma. 2 a la 5 más logaritmo de 3 menos el logaritmo en base 5 de 2. ¿Qué hacemos con los exponentes? Los puedo sacar afuera, ¿no? 5 logaritmo en base 2, perdón, 5 veces el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3 menos 2 veces el logaritmo de 5. ¿Bien? ¿Cuál sería la respuesta acá? Tenemos que es el inciso A, ¿no? Bien, ¿alguna consulta? Ok. Continuando entonces, el ejercicio 128 es un poco más teórico, ¿no? Por ejemplo, el inciso A dice que el logaritmo en base n de n es 1. Y eso es una propiedad, ¿no? El logaritmo en base n de n es 1. ¿Por qué razón? Porque efectivamente la base elevado a la potencia 1 es n, ¿no? ¿Qué pasa con el inciso B? Que, bueno, es el inciso falso, ¿no? No se puede comprobar que el logaritmo en base n de 10 siempre sea 1. Esto implicaría lo siguiente, que esto de acá siempre se cumple. Es decir, que 10 es n a la 1. Eso no se cumple. Eso dependerá
del valor de n. En cambio, esto de aquí sí se cumple, ¿no? Entonces esto de aquí vendría a ser falso. Si revisamos la C es un ejercicio directo, ¿no? 2 elevado al cubo nos va a dar 8. Y acá, el logaritmo de n de 1 siempre va a ser 0. ¿Por qué razón? Porque no importa cuál sea el valor de n, ¿no? N a la 0 siempre va a ser 1. Y esa es una propiedad que hemos visto en la unidad 1. Cualquier valor real elevado a la potencia 0 es 1. Así que esto es verdadero, verdadero, verdadero. Y esto de acá, si lo escriben así, sería b logaritmo en n de n, eso es 1, por lo tanto queda b. ¿De acuerdo? Y se cumple esa propiedad también. Esto también es verdadero. ¿Ok? ¿Alguna consulta tal vez? Pero en la E es igual si simplificamos la N, igual queda B, pues, ¿no es? ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? En la E, si igual simplificamos la N, igual queda B, ¿no es? Sí, claro, eso es justamente lo que he tratado de probar acá. Esto de aquí es el sombrero, ¿no ves? Ese exponente pasa afuera. Logaritmo en base n de n multiplicado por b. Ahora, esto es 1. ¿Y qué nos queda? B por 1 efectivamente es b. B igual a b. Verdadero. Gracias. Ok, ok. Bien, vamos a concluir aquí. Bueno, estos dos están fáciles. Vamos a hablar mañana de ecuaciones con logaritmos específicamente. Y sí, porque ya nos toca puras ecuaciones. ¿Ya? Vimos una hora que era bastante sencillo. Vamos a ver igual ecuaciones exponenciales. Se puede decir que la inversa de un logaritmo es la exponencial. ¿Por qué razón, digamos? Logaritmo natural de x igual a n, por ejemplo. De aquí nace que x es e a la n. O, visto de otra forma, logaritmo natural. Recuerden que el logaritmo natural tiene base e de n, por ejemplo. Aquí sería que n es e a la x, ¿no? Esto es exponencial y esto es logaritmo. ¿Listo? Esto lo vamos a ver mañana. Acá, por ejemplo, es sencillo, ¿no? Es directo. Logaritmo en base 3 de 9 es 2. ¿Por qué es 2? Porque 3 al cuadrado es 9. Este de aquí había que expresarlo según esto de acá. Esto también. Y aquí ya tenemos más ecuaciones, ¿no? Sí. Día de mañana vamos a
avanzar ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Bien, eh, con esto concluimos por hoy. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.